Este día, hermanos, vamos a estar meditando en este título, entre lo que perece y lo que permanece. Y para esto yo les voy a invitar a que nos pongamos en pie y busquemos Juan capítulo 6 del 26 al 35. Vamos a leer una porción de la Biblia. Miren, todas las porciones de la Biblia, bueno, toda la Biblia es preciosa, toda la Biblia. Juan es hermoso, una naturaleza diferente, hablando de la divinidad de nuestro Señor. Y en este capítulo 6 tenemos varios pasajes importantes, pero vamos a meditar en este capítulo 6 del 26 al 35. Del 26 al 35. Y vamos a leer como está escrito: honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo, con agradecimiento y con reverencia. Y dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú, para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oremos, hermanos. Padre y buen Dios, gracias le damos, Señor, porque en su gran misericordia nos ha reunido un domingo en la mañana para estar aquí, en reverencia, en sumisión, en temor, Señor, en ese temor santo, Señor, ante su presencia. Gracias porque nos permitió levantarnos este día. Perdónenos si nos levantamos, si no agradecimos, si no elevamos esa oración. En esta mañana queremos pedirle, Padre, que tome el control de lo que se va a decir, Señor, que sea su Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, ministrándonos, redarguyéndonos, animándonos, instruyéndonos para toda cosa buena que usted ha dejado que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bien, les decía que la meditación se titula Entre lo que perece y lo que permanece. Y este pasaje que acabamos de leer, si usted tiene la Reina Valera, la versión normal, tiene como título Alimentación de los 5,000. Y yo meditaba en que todos en algún momento de nuestra vida hemos deseado algo con tanto anhelo que cuando se da sentimos una alegría inmensa. Piensa en algo que usted deseaba y anhelaba con todo su corazón. Muchos han pedido, por ejemplo, un carro del año, y cuando lo tienen es una gran emoción. Otros deseaban un trabajo, otros deseaban que sus hijos se graduaran, otros deseaban casa propia, otros deseaban tener el sueño de su niñez. Miren, hay gente que está sanando todavía su niño interior y se compran juguetes que no pudieron comprar cuando eran pequeños, y comen cosas que no les compraban cuando eran pequeños porque no había dinero. Y ellos dicen: siento una alegría inmensa porque yo antes no tenía zapatos, porque mi mamá no tenía dinero, pero yo ahora me puedo comprar mis zapatos. Y sin duda, cada cosa que se cumple, que alguna persona desea o anhela, representa una alegría inmensa una vez que es obtenida. Piense cuando usted se iba a casar y la chica que usted quería le hizo caso, o el muchacho que uno quería le hizo caso. Es una gran alegría. Pero, ¿qué pasa? Esas alegrías son pasajeras. Yo recuerdo que yo oraba mucho por un empleo y Dios me dio el empleo justo como yo lo pedía. E increíblemente, al pasar de los meses me di cuenta que no era lo que yo esperaba. Pero en el momento que lo obtuve fue una gran alegría. Y esas alegrías, como son pasajeras, precisamente van pasando. Ahora, hay un dicho que dice que algunas cosas son pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué significa? Que no duran. Así son muchas de las alegrías que nosotros experimentamos. Hay muchas cosas que nos alegran, pero el hambre del alma no la pueden quitar. Por eso es que el Señor dice: para el hambre del alma, yo soy el pan.
Y la Biblia repetidamente nos habla de esto también cuando dice, no solo de pan vive el hombre, refiriéndose a todo lo físico, todo lo material y todas las experiencias pasajeras que nosotros podemos vivir en esta tierra. Fíjense que en los días de Jesús, miles lo seguían porque habían visto milagros, especialmente cuando Él sanaba. Y cuando esto armó revoluto entre la gente, dijeron, vamos, sigamos, le tenemos curiosidad. Y en un día que se agolparon todos, o sea, se reunieron muchos, una multitud, dice la Biblia, ellos estaban allí con curiosidad, sedientos no del pan de vida, sino del pan físico. Ellos tenían hambre. Ellos iniciaron una búsqueda de Dios, pero con una motivación errada, equivocada. Querían más del pan, pero no más de Jesús. Y eso es un problema. Querían al Dios que resuelve, pero no al Señor que gobierna. ¿Se ha fijado que uno busca a Dios cuando uno está en problemas y uno quiere que Dios lo saque del problema? Pero sacado del problema, ya no hay Dios porque queremos al que resuelve. Pero el que gobierna nuestra vida, no. Y hoy, hermanos, no somos distintos a esta multitud. Muchos buscan a Dios para que los sane, para que los provea, para que les abra puertas, ya sea de empleo o de cualquier cosa. Y todo eso, hermanos, no es que sea malo, porque realmente todos y cada uno aquí estamos necesitados en extremo del Señor. O sea, somos mendigos delante del Señor, estamos siempre pidiéndole el pan de cada día, el techo, el sol, la lluvia. Hermanos, somos nosotros tan vulnerables que necesitamos sí o sí a Dios. Entonces no está mal que nosotros busquemos a Dios para que nos sane, para que nos provea, para que nos abra puertas, porque ciertamente solo Él puede hacer esas cosas. Pero si esa es la única razón de nuestra fe, eso es el problema. Si vemos al Señor como un medio y no como un fin, eso es un problema. Porque en lugar de tener una fe que permanece, nuestra fe va a ser una fe que perece, junto con las alegrías de este mundo. Ahora, el capítulo 6 del Evangelio de Juan nos muestra que Jesús alimentó a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Este milagro impresionó no solo a esa multitud, sino que hasta el día de ahora causa asombro. ¿Cómo Dios pudo alimentar a tantos con eso? Asombro para nosotros, porque vivimos en este mundo natural. Pero para Él, eso es algo más de Él. Un milagro para nosotros, pero para Él simplemente una demostración de su gran poder. Ahora, cuando la multitud vio esto, quisieron hacerlo rey por la fuerza. Interesantemente, lo querían hacer rey, ¿por qué? Porque daba cosas, daba comida. Y a todos les gusta los que dan, ¿verdad? Dicen, vamos a ir donde fulano porque él es dadivoso. Él da a mano llena, él no se queda con nadie. Pero cuando usted conoce a alguien que es algo tacaño, ¿qué dice? No, hombre, no te juntes con él, ese no da nada. Ese mejor te va a quitar en vez de darte, mejor no vayas. A nadie le gusta juntarse con gente tacaña. Entonces, cuando la gente vio que Jesús era dadivoso y daba pan, dijo, no, hombre, hagámosle rey. Y Jesús, sabiendo lo que había en cada corazón, se apartó. Al día siguiente lo buscaron otra vez. Y como no lo vieron en el mismo lugar, hasta barcas tomaron para ir. Y a mí me llama la atención esto, que ellos hicieron esfuerzos por buscarle, pero con una motivación equivocada. Miren, hay gente que hace esfuerzos por buscar a Dios, pero con motivaciones equivocadas. El problema, hermanos, no era el milagro, sino el motivo de ellos. Por eso es que Jesús los confronta en el versículo 26 y les dice, me buscáis no porque visteis las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús les estaba diciendo, ustedes no me siguen a mí porque crean que yo soy el Mesías. Me buscan porque les di de comer. Ellos querían pan físico, pero Jesús les ofrecía algo más. Y es triste, hermanos, que en el caso de ellos tuvieron a Jesús cara a cara. Dice la palabra de Dios que Jesús es lo visible de un Dios invisible. Ellos tuvieron esa oportunidad privilegiada y única en la historia de la humanidad de conocer cara a cara a Jesús, de escuchar su voz audible con estos oídos naturales, de haberlo visto con los ojos naturales. Ahora nosotros le oímos y le vemos con ojos espirituales y oídos espirituales, pero ellos en todo lo natural le vieron, pero no lo reconocieron como Mesías. Lo buscaban por interés, y eso es algo tristísimo, porque este pasaje, hermanos, revela que la verdadera satisfacción no está en el pan que Dios puede dar. Ese pan, llámese cosas materiales, en el pan físico, sino que la verdadera bendición está en lo que Jesús representa.
como sí mismo. Este pasaje nos reta a nosotros a examinar si nuestra fe se mueve solo por los milagros, solo por las bendiciones, como si fuera gasolina temporal. Usted se mueve cuando ve algo, pero no se mueve cuando no ve nada. Esto nos reta a nosotros a tener una relación viva con Cristo que nos sostiene incluso cuando no vemos nada. Hay un gran peligro en vivir a pura gasolina temporal. Hay un peligro de buscar solo lo que perece, solo lo que vemos. Una fe movida por lo visible. Veamos el versículo 26 y 27. Dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. No hay que poner nuestra fe solo en lo que podemos ver. Cuando la fe se basa en lo visible, vamos a necesitar milagros como combustible. Siempre usted va a necesitar de algo para avanzar. Si los hay, avanzamos. Si no, nos detenemos. Es como un carro que solo tiene la gasolina para un día y ya no tiene para más. ¿Tiene usted suficiente agradecimiento para cantar un par de alabanzas en la iglesia, pero el combustible ya no le alcanza al salir y tratar con la gente? Porque se le acabó. Lo poquito que tenía, aquí se lo gastó y al salir se quedó con nada. Por ejemplo, hermanos, la generación del desierto vio maná, agua de la roca. Cantábamos, columna de fuego, nube en el desierto. Bebieron agua, el Señor les dio maná, les dio de comer, hasta carne les dio el Señor. Pero ¿qué pasó cuando estas señales dejaron de aparecer? Cuando Moisés se va, ¿por cuántos días? Por 40 días. ¿Qué pasó en ese tiempo? No les alcanzó el combustible de todos los milagros y señales que habían visto. Fueron a adorar a un becerro de oro. No les alcanzó. Y eso lo vemos en Éxodo 16, 17. Y usted dice, pero ¿y cómo si ellos veían una columna de fuego, una nube que los acompañaba de día, la columna en la noche, y bebieron agua? Y usted dice, ¿cómo es posible que viendo todas esas cosas a ellos se les olvidara tan fácil? Pero así somos nosotros. Dios cuántas cosas no ha hecho por nosotros, pero las olvidamos. Oramos con fervor solo cuando hay crisis y se enfrían esas oraciones cuando todo marcha bien. Pero una fe madura busca a Dios no solo por lo que hace, sino porque Él es suficiente. Y esto también es importante de mencionarlo y grabarlo en nuestro corazón. Tenemos que adorar a Dios por lo que Él es. Me gusta cuando la palabra de Dios lo llama Jehová de los ejércitos celestiales, el grande, el temible, el gran yo soy. Porque eso nos lleva a nosotros a comprender que nuestra adoración no depende solo de los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida, sino de quien Él es, creador del cielo y de la tierra, del universo, de todo lo que en Él está, nuestro propio creador. Y fíjese que las alabanzas que se enfocan en Él específicamente, a la gente no mucho le llaman la atención, porque el ser humano está más basado en el yo, en lo que puedo recibir yo, en lo que me ha dado a mí. Y ese yo y mí se convierten en el centro de la vida del cristiano. Pero el centro debería ser Dios, por quien Él es. Hay un riesgo de usar a Dios como medio y no como fin. Leamos del 28 al 30. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y le dicen que en el caso de sus padres, vieron, le dice, maná del cielo. Ellos querían ver quizás algo similar. Y Jesús les dice, miren, en verdad Moisés no les dio el pan del cielo. El verdadero pan del cielo soy yo, les dijo. ¿Qué les estaba diciendo? No anden buscando más maná, porque aquí tienen el pan de panes, el pan de vida, el pan eterno. Pero no lo reconocieron. Y eso es triste. Si nosotros venimos a la presencia del Señor o buscamos al Señor solo buscando pan físico y no reconocer que Él es el pan de vida, estamos en problemas. Muchos quieren, hermanos, hacer algo para obtener bendiciones, pero no quieren rendir su corazón. Quieren fórmulas para que su vida se solucione, pero no quieren obediencia. Les gusta cuando el Señor, ¿verdad que el Señor en todos derrama misericordia? En todos. Y es exagerado el Señor en misericordia con nosotros. Él no se cansa de bendecirnos. Pero hay gente
que solo eso le interesa. Solo le interesa la misericordia de Dios. Solo le interesa ver la bendición, ver la protección, ver lo que Dios da, pero hasta ahí. Ya si Dios demanda de ellos obediencia, no por obligación, sino por gratitud, dicen, bueno, pero igual Dios me ama. Eso es buscar a Dios, hermanos, solo como un fin, no como un medio. Entonces, no debemos buscarlo solo para obtener bendiciones. Debemos rendir nuestro corazón. Simón el mago, ¿se recuerdan cuando estudiamos Hechos? ¿Qué pasó con Simón el mago? Él quiso comprar el poder del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 8 del 18 al 21. Miren que, ¿verdad que el Señor ha hecho diferentes tipos de personas y de todas podemos aprender? Todos somos diferentes y tenemos nuestras cositas bien arraigadas. Y ese Simón el mago era de esas personas muy peculiares. 8 del 18 al 21. Y lo vamos a leer. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, cuando usamos a Dios solo para alcanzar nuestros sueños, lo reducimos a un instrumento. O sea, Dios para nosotros solo es un instrumento para obtener aquello que queremos. Y eso no es correcto, porque Dios no es un instrumento. Es Rey, es Dios, es Señor Todopoderoso. Vive y reina en majestad. Entonces, cuando nosotros lo amamos tal cual es, ahí cambia la cosa. Entendemos que el verdadero tesoro es Él, no lo que Él nos pueda dar. Y ahí cambia la perspectiva. Pero ¿cuál es el problema de nosotros como humanos en la carne? Nosotros andamos en busca del tesoro y ya tenemos el tesoro. ¿Cuál es la búsqueda del tesoro? La búsqueda del tesoro, bueno, cosas que queremos, sueños que queremos cumplir. Y yo leí algo que me puso a pensar. Yo decía, es debatible, pero al final digo, no es debatible, realmente es bíblico. Que Jesús no murió para que nosotros alcancemos nuestros sueños. No murió para que nosotros seamos los campeones y campeonas en este mundo. Realmente Jesús murió para salvación de nuestras almas. Y todo lo demás es añadidura. Pero Jesús murió para salvación de nuestras almas. Murió y resucitó. Él es el tesoro tal cual. Ahora que estamos estudiando Romanos, vemos que los beneficios son incontables. Los beneficios de esa salvación que hemos obtenido son muchísimos. Pero todo es resultado de la salvación, no es al revés. Entonces, hermanos, debemos ser diferentes. No como Simón el mago que quería todo el poder del Espíritu Santo a cambio de dinero. Hay que someternos a Dios. Si queremos bendiciones, hay que someternos a Dios, porque dice la palabra que la obediencia trae bendición consigo. Pero hermanos, hay bendiciones que se obtienen aún uno portándose mal. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Yo me acuerdo, yo no iba a la iglesia, yo no reconocía a Dios y en ningún momento Dios me dejó perecer, no dejó que me muriera, a pesar que andaba buscando la muerte. De todas y cada una Dios me salvó, por eso estoy aquí. ¿Por qué fue? No fue por mi obediencia, hermano, fue por la misericordia de Dios. Ahora no puedo decir yo que tengo bendiciones por mi obediencia al sol de ahora. No, hermanos, también es por misericordia, pero ahora sí soy obediente, o al menos trato de ser obediente. Hay una gran diferencia, hermanos, en recibir la bondad de Dios, que es para buenos y para malos, y recibir la bondad de Dios, que es para sus hijos. Es más grande, es más poderosa, es gloriosa, hay plenitud. Uno se goza, uno disfruta. Mire, uno lee la palabra y uno, qué regocijo siente de leerla. Qué bonito se siente cuando uno está como Dios le ha mandado, donde Dios le ha mandado. Dios nos ha mandado a congregarnos, aquí estamos. Se siente bien obedecer a Dios. Porque hay bendición cuando buscamos lo que permanece y no lo que perece. Miren, los discípulos en el capítulo 6, 12 y 13 tuvieron una actitud muy buena. Y yo quiero que alguien lo lea. Vamos a leer Juan 6, versículos 12 y 13, donde habla de los discípulos que se han quedado a recoger los pedazos después del gran milagro que el Señor hizo. Hubo un puñado de la multitud que se quedó a recoger pedazos.
Veamos quién lo tiene para que lo pueda leer. Juan 6, del 12 al 13. Hermana Jessica lo tiene. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre la multitud y el puñado que se quedó? La multitud solo apreció el milagro y se fue. Pero ese puñado de discípulos, los que siempre estaban con él, vieron el milagro, se quedaron y obedecieron a recoger pedazos. Esa es una maravilla, es un privilegio de Dios poder servir. Cuando todos se van, hay que asear, y siempre hay personas que se quedan aseando. Cuando se va a comenzar un culto, siempre hay personas preparándolo todo, y eso es un privilegio de Dios. Que hay personas que sirven y obedecen y no viven del momento. La multitud vivió de ese momento, comió pan, comió pescado y se fue. Y dejaron el reguero. Todo lo que no querían lo dejaron tirado. ¿Quiénes fueron a recoger pedazos? Los discípulos, los que obedecen. Y hay una gran bendición en ser de los que recogen los pedazos. Y usted me puede dar testimonio de eso, que es cierto. Porque uno se queda cerca del que hace los milagros. Uno está en la presencia del que hace los milagros. No solo ve los milagros, sino que ve a la persona, al milagro vivo que es nuestro Dios. Los discípulos no solo comieron, sino que se quedaron en una comunión diaria con el Señor. Un ejemplo de esto es que mientras muchos se fueron, en otros ejemplos de cuando Dios hace milagros, muchos se fueron, había un remanente que permanecía cerca. En la vida, los que se quedan junto a Jesús, aún después del milagro, experimentan la gloria todos los días. Porque hay gente que solo siente la gloria de Dios cuando van a la iglesia a alabar, pero en realidad cuando venimos a la iglesia es una continuación de nuestra adoración. Solo seguimos adorando a Dios porque lo hacemos de diferentes maneras, pero hay personas que no, que solo en la iglesia, y a veces ni para la iglesia les alcanza, porque andan malhumorados por cualquier cosa. Y no hablo, hermanos, de esta iglesia, hablo en la iglesia de Cristo en general. Y es triste, porque ¿dónde está el gozo del Señor? Entonces, permanecer junto a Dios después de la bendición revela una madurez en nosotros. Significa seguir sirviendo aunque no haya multitudes, adorando aunque no hayan aplausos. Hay gente que solo le gusta servir cuando lo ven. Hay gente que le gusta hacer cosas solo para que digan que buen siervo, pero en su corazón Dios los conoce. Hay gente que es de mucho aleluya, aleluya, gloria a Dios, pero en su corazón ese aleluya y gloria a Dios no es sincero. Y eso, hermanos, sí, puede pasar por alguna persona como algo verdadero, pero Dios sabe que no es genuino. Y de eso no nos podemos escapar. Hay una gran bendición, hermanos, en hacerlo genuinamente, en encontrar plenitud en esto. La obediencia que nace de la fe viva. Vamos a leer versículos 34, 35. La obediencia que nace de la fe viva. ¿Ya lo tenemos? Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús se declara a sí mismo como el pan de vida. La fe verdadera no se limita a creer, sino que activa la obediencia. Y esto nos lleva a algo muy repetitivo, que la gente dice: es que yo creo en mi Diosito. Yo creo, no, si mire cuántas cosas no me ha dado el Señor, y viera que yo hasta platico con Él. Ah, qué bien, pero su vida no refleja nada de obediencia. Y eso es problema. ¿Dónde está el fruto? ¿Verdad que si hay Espíritu Santo debe haber evidencia de que hay Espíritu Santo? ¿Dónde está el fruto? Muéstrame tu fruto y veremos si de verdad crees en Dios y si de verdad el Espíritu Santo está en ti. Eso es así. O tiene o no tiene al Espíritu Santo, y eso es visible. Miren, aunque sea un poco de fruto debe haber, aunque sea un poco, pero debe haber algo. Pedro dejó las redes, hermanos, no por obligación, sino por amor. Eso lo vemos en Lucas 5:11. Cuando nosotros obedecemos a Dios es producto de esa salvación que ya nos dio, es producto de agradecimiento. Miren que a nosotros nadie nos impone, nadie nos jala la oreja para venir a la iglesia, nadie nos impone cantar, nadie nos impone levantar las manos, no. Realmente nosotros lo hacemos por lo que Dios ya hizo por nosotros.
¿Ha escuchado usted la expresión que dice músico pagado no toca bien? En nosotros no puede ser así, porque a nosotros Dios ya nos dio y ahora es cuando mejor tocamos. Ahora es cuando mejor alabamos, porque Él ya pagó por nosotros. Eso es del mundo. Que hay gente que dice, no, es que como yo ya soy salvo, ya para qué voy a la iglesia, si yo aquí en mi cuarto puedo adorar, aquí puedo leer la Biblia. ¿Y dónde está la obediencia de congregarse, digo yo? ¿Dónde está la obediencia al Señor? Tienen, no, si es que Jesús es mi Salvador. Bueno, si es su Salvador, entonces que gobierne su vida. No solo ver, hermanos, lo que Dios puede dar, sino adorarle como lo que Él es, como el Dios. El creyente que ha probado el pan de vida ya no busca saciarse en lo pasajero. Su obediencia se vuelve adoración. Ora, sirve, ama por gratitud. Y es que nosotros ya cambiamos. Ya a mí por lo menos ya no me tienen que estar diciendo, eso no lo vea, eso no es correcto. Yo ya sé que no es correcto, porque el Espíritu Santo me lo dice. Ha habido un cambio en nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo. Ya no queremos hacer lo que hacíamos antes. Ya no queremos ser lo que éramos antes. Hoy queremos cambiar para agradar no a los pastores, no a los hermanos, sino para agradar a Dios. Porque eso de andar agradando gente, lamento decirle, es imposible agradar a todos. Lamento decirles. ¿Cuántos habemos aquí? Una multitud. Habemos una multitud. Y no le caemos bien a la multitud completa. Ahí, le dejo la noticia. Yo sé que ya lo saben. Pero no por eso dejamos de amarnos. Eso es importante. Sí, puede ser que haya cosas que de algunos le caigan mal porque a todos nos han criado diferente. Y a veces en nuestras relaciones interpersonales denotamos alguna que otra cosa desagradable y otro que es delicado. Y usted más delicado todavía. Entonces hay problema. Pero no significa que no nos amemos. Porque cuando somos sellados por el Espíritu Santo, el Señor pone ese fruto del amor entre nosotros. Diferencias pueden haber, claro, si hay diferencias entre mis dos hijos que son hermanitos. ¿Cómo no van a haber diferencias entre nosotros? Que ya venimos aquí adultos, con mañas, con problemas, con muchos complejos. Claro que van a haber diferencias. Pero hermanos, esto no quita que nos amemos y esto no quita que Dios siempre provea para que nosotros seamos diferentes, para que queramos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y eso es producto del Espíritu Santo. No lo hacemos por obligación, sino porque el Espíritu Santo nos inspira a venir. Cuando la carne en las mañanas quiere quedarse dormida, el Espíritu Santo le dice al Espíritu, muévete y ve a mi casa a adorar. El Espíritu Santo ahora ordena a la carne lo que hay que hacer. No la carne ordena al Espíritu, ya no. Cuando la carne dice, yo no quiero leer la Biblia, el Espíritu le dice, léela, porque te hace falta. Cuando la carne no quiere orar, el Espíritu le dice, ora, dobla rodillas ahorita, humillate, porque te hace falta. Esa es la bendición de estar permanentemente con Jesús, no solo por el milagro, no solo por lo que me da, sino por lo que ya me dio y por quien Él es. Ahora, Cristo, el pan que permanece para siempre, dice la palabra del Señor. Él es suficiente ayer, es suficiente hoy y va a ser suficiente siempre. ¿Para qué? Para que nosotros no andemos mendigando nada. Mira, hay gente que anda mendigando el afecto de otro y hace hasta lo imposible por caer bien, y de tanto que hace por caer bien, que cae mal. Triste. Y tanto que yo quiero que fulano me ame porque yo lo amo a él. Hermano, hermana, no ande rogando. Cristo es suficiente para nosotros. Y como Cristo es suficiente, le va a proveer de alguien que de verdad lo ame, lo trate bien. Y si ya está casado o casada con ese ser que no le demuestra afecto, siga orando. Siga orando. Porque esos lazos que ya se hicieron se deben mantener con responsabilidad. Más si ya hay hijos en casa. Ya hay gente que depende de uno. Si la relación está mal, Dios la puede restaurar. Él es experto. Si no, mírenos a cada uno de nosotros. Nos agarró en pedacitos y nos restauró. Nos puso nuevamente como uno solo. Ahora, en el versículo 35, ¿qué leíamos? Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús no ofrece un milagro más. Mire que le estaban diciendo, si es que la generación del desierto le cayó maná del cielo. ¿Y él qué le dijo? No le dijo, ese no fue pan del cielo. El pan del cielo soy yo. No les ofrecía un milagro más, sino se ofrecía a sí mismo. Hermano, hermana, si esta mañana venimos buscando un milagro, tenemos el milagro en sí mismo, a Jesús.
Ya no tenemos que buscar más. No tenemos que buscar al milagro, a la bendición, sino al que provee el milagro y la bendición. Miren, hay un dicho popular que dice, nunca es el regalo, son las manos que regalan. Nunca es el milagro, nunca es la bendición, es la persona, el Dios que bendice, que regala, que salva. A Él debemos rendirnos. Él no solo da pan, dice la palabra, Él es el pan. Y qué precioso como Jesús les dice. Porque le están diciendo, es que mire Jesús, es que nosotros somos especiales, los seres humanos somos bien especiales. Y ellos alegando con Jesús le dicen, mire, pero es que la generación del desierto, a ellos les dieron maná del cielo. ¿Y tú qué haces para convencernos? ¿Tú qué haces? ¿Qué obra haces para que te creamos? Y Jesús, con esa inteligencia fuera de este mundo que le caracteriza, les dice, ese no fue el pan del cielo. Eso que Moisés les dio no es el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. Qué precioso. Su presencia sostiene nuestra alma cuando escasea el milagro, cuando la respuesta a la oración no llega, cuando el pan físico que usted quería no llega. Él nos sostiene, haya o no haya lo que nosotros pedimos. Cuando no hay respuesta inmediata, cuando todo parece estancarse, su gracia nos sostiene. Pablo escribió ¿desde dónde? Desde el hotel todo inclusivo. No, Pablo escribió sus cartas desde la cárcel. ¿Y qué puso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No lo decía desde la abundancia, no lo decía desde la comodidad, no lo decía observando los milagros de multiplicación de panes. Lo decía desde la cárcel. Porque, hermanos, no se trata de la abundancia externa, sino de la plenitud interior. Mire que hay gente que si no hay banda con luces y amplificadores y guitarristas y bajos y como 10 coristas, no le gusta alabar. Pero no se trata de la abundancia externa. Lo que nos hace adorar es la plenitud interior que tenemos. A mí si me van a poner abajo de un palito, allí adoro y canto, como que es el último que voy a cantar. Porque no importa. ¿Qué es lo que importa? El fuego interno es lo que importa. Ay, dices que yo no voy a ir porque no hay ambiente. Perdón, no hay ambiente. Usted tiene que poner el ambiente con el fuego del Espíritu Santo que lleva. Usted tiene que ministrarse. Ay, no, es que esa hermana bien aburrido como ministra. Perdón, si en usted está el fuego del Espíritu Santo, no debería andar encendido todo el tiempo. Es la plenitud interna. Tener a Cristo es tenerlo todo. A veces Dios quita lo temporal para que descubramos lo eterno. Miren, a mí me pasó. Nos habían prestado un carro a Miguelito y a mí. Y yo recuerdo que estaba empezando a ganar bien porque estaba recién graduada y los empleos ya con un título son un poco mejor. Y yo recuerdo que tenía en mente unos ahorros que yo tenía. Hermanos, no eran de miles, pero yo siempre andaba que tengo esos ahorros. Si algo pasa, tengo esos ahorros. Yo estaba como confiando más en lo temporal. Y como que quería confiar en eso. De un día para otro se arruinó el carrito. Todo lo que yo confiaba, esos ahorritos, se fueron para arreglarlo. Y yo dije, vaya, Dios me quitó lo temporal para darme un jaloncito de orejas, para decirme, mire mi hija, no son sus ahorritos, soy yo quien le da su trabajo, quien le provee. No son los ahorritos, no es la casita, porque miren hermanos, terremotos hay. La casita se puede caer. Su familia, la muerte existe hermanos, y es triste decirlo. Pero yo un día en la mañana, a las 10 tenía mamá y a las 10:15 ya no. Y así es la vida. Y eso a uno lo lleva a vivir con una perspectiva diferente. No era mi mamá, no eran mis hermanos. Dios quita lo temporal para darnos lo que permanece. ¿Es duro? Sí, es duro, pero Dios nos saca adelante. ¿Hubiera querido yo vivir esas cosas? Seguramente no, pero ahora las agradezco. Porque somos lo que somos, por lo que Dios nos ha permitido vivir. Y todo lo que Él nos ha sostenido nos ha enseñado a que Él es el proveedor, el todo en nuestra vida. Y cuando decimos que a veces Dios quita lo temporal para que descubramos lo eterno, es reconocer que todo en lo que nosotros podamos poner en la confianza, por ejemplo, membresía de iglesias, un templo, familia, carros, casa, empleo, títulos, e incluso el hablar, todo lo que nosotros podamos depositar nuestra confianza, todo eso se va. Y cuando un día todo eso se vaya y Dios se lo quite, se va a dar cuenta que Dios es todo lo que necesita. Porque ahora estamos hablando, ahora estamos pensando, hermano, hay derrames cerebrales.
que se llevan todo de las personas. No pueden hablar, no pueden comer, queda uno en estado vegetal. Todo en lo que uno pueda confiar, Dios dice, no, todo eso es temporal. ¿Qué es lo que permanece? Cristo. En conclusión, hermanos, la fe que solo se mueve por milagros es pan para hoy, pero hambre para mañana. Hoy que usted tiene el milagro, hoy que tiene la bendición, ¿se ha fijado que cuando la gente le dan su buena ofrenda o les pagan, yo no sé, andan repartiendo los felices? Los que reparten, los que no lo ahorran. Pero pasado ese momento, se les acabó la adoración. Pasado ese momento, se acabó. No es que, mire, se me acabó eso, ya no me han vuelto a pagar, yo creo que hasta me van a despedir. Se acabó la adoración, se acabó la felicidad. El combustible ya no le alcanzó para llegar a donde iba a llegar. Entonces, la fe que se alimenta de Cristo, esa sí se mantiene, porque Cristo siempre está. No es que fíjese que yo iba a la iglesia para que cambiara a mi esposo, pero es que ya nos separamos, ya no voy. Entonces por el esposo iba, no iba por Cristo. Es que mire, yo iba para que me dieran un trabajo, y hoy que ya me lo dieron, hoy ya no voy. Entonces iba por el trabajo. ¿A dónde hemos puesto nosotros nuestra motivación para congregarnos? No, es que mire, yo iba para que mis hijos, Dios los bendijera, yo por eso oraba e iba y hacía, pero hoy que ya están grandes, ya estuvo, ya no voy. Adiós gasolina. Solo el milagro, solo la bendición. El verdadero discípulo, hermanos, no corre detrás de bendiciones, camina junto al que las da. No corramos que yo quiero esto, yo quiero lo otro. No corra, camine a la par de Jesús. Él lo da todo. Caminemos de la mano del Señor. No vivamos de la emoción, sino vivamos de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. No se apaga la fe verdadera cuando no ve milagros. Porque esto es bello, porque el fuego está en quien es Jesús. No tenemos que estar nosotros apagándolo con nuestra forma de ser tan interesada. A nosotros nos pudieron haber criados interesados, que solo le habla a ciertas personas para obtener, pero en Cristo no es así. No seamos interesados, hablemos por amor genuino. Comuniquémonos con Dios por quien Él es, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro todo, no solo por interés. Hoy el Señor nos pregunta, como a los 12, ¿también vosotros queréis iros? Y eso se los dijo porque cuando el Señor comenzó a hablar de cruz, a nadie le gustó. Y muchos de sus discípulos, dice en el versículo 67, se quisieron apartar. Y el Señor vio sus corazones y les dijo, entonces ustedes también me van a dejar. Hermanos, cuando se habla de bendiciones, todo mundo quiere. ¿Por qué cree que se llenan las iglesias de la prosperidad? Porque les ofrecen el cielo y la tierra y todos los tesoros de este mundo, pero no les ofrecen al tesoro verdadero que es Cristo. Se llenan porque ellos quieren llenarse de cosas, no llenarse de Cristo. Y aquí habemos pocos, pero locos por Cristo. Habemos pocos, pero centrados en quién es Jesús, que Él es el verdadero tesoro. Y cuando el Señor habla de cruz y le dice que Él tiene que padecer, ahí los discípulos dijeron, no, mejor retrocedemos, nos vamos. Pero nosotros, hermanos, cuando el Señor nos pregunte, ¿también ustedes quieren irse? Nosotros vamos a decir no. Nosotros a la par de Jesús estamos bien. Nosotros en Cristo estamos bien. Y vamos a estar bien mañana. Porque el mismo Dios que nos libró ayer de nuestros problemas y nos libró hoy, nos va a librar en el futuro. Vivimos seguros de eso. Y hay algo que decía David cuando Saúl lo entrevistó. Y le dice, ¿no vas a poder con Goliat? Y le dice, Señor, le dice, si yo he peleado con osos, con leones, y de todos esos me libró el Señor, también me va a librar de este. Y esa es la confianza en el Señor. Que nuestra respuesta, hermanos, esta mañana también sea la de Pedro, cuando el Señor les dijo, ¿se quieren ir? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando usted quiera claudicar, cuando quiera tirar la toalla, acuérdese, ¿a quién vamos a ir si solo Dios tiene palabras de vida eterna? Sigamos yendo, hermanos, a Jesús, pan de vida para poder vivir robustos y fuertes en este mundo. Los voy a invitar a ponerse en pie para agradecerle a Dios y terminar, hermanos, con esta meditación. Agradecemos a los que nos sintonizaron, que Dios los bendiga, tienen una iglesia donde poder congregarse, que les ama y les invita a tener un encuentro verdadero con Cristo Jesús. Dios los bendiga.